Pero ahora quería contarles un secretito del 2025 interesante. Que lo voy a contar por primera vez, después lo contaré seguramente en Yati, dentro de una semana prácticamente. Pero lo vamos a contar acá porque es la primera actividad. Yo te he dicho que 2025 es el año del Becerro de Oro, ¿sí? Y para entender qué quiere decir el año del Becerro de Oro, te he dicho, te lo he puesto en una dialéctica que es lo genuino versus lo falso, ¿sí? Para entender qué quiere decir el Becerro de Oro o qué implica lo del 2025 Becerro de Oro, te lo he contado en una dialéctica que es lo falso versus lo genuino versus lo falso. Vamos a entender rápidamente qué quiere decir lo falso. Porque lo falso, o cuando yo te digo lo falso, o el becerro de oro en sí mismo, no me refiero solamente a cuestiones en el orden de la espiritualidad, la transformación personal, del desarrollo interior, no, son cuestiones generales, digamos. ¿Sí? Todos los becerros de oro. ¿Qué es el becerro de oro, básicamente, para entenderlo? Bien, una falsa promesa. ¿Sí? La ilusión de una falsa promesa. Y, por ejemplo, ya que acá en Argentina este año es año legislativo, tenemos elecciones, digamos. Si hay especialistas en vender becerros de oro, son justamente los políticos. ¿Sí? ¿Dónde podés ver los becerros de oro? En las campañas políticas. ¿No? ¿Por qué? Pues justamente, acá en Argentina, por ejemplo, no sé, hace 40 años que lo que es la provincia capital, o sea, Buenos Aires, gobierna casi el mismo signo político. Y todavía hay lugares donde cagan adentro un balde, digamos, literalmente. No es una metáfora. Yo estamos hablando de, justamente decía, primer cuarto de siglo del 2000, digamos, ¿no? 2025. Y lo que te acabo de decir parece de la Edad Media. Y bueno, esos mismos políticos que son los que, después de 40 años con su mismo signo político, gobernar y que son los que, por ejemplo, a nivel de infraestructura, en algunos puntos, y no te estoy hablando de el monte, adentro del monte, en el medio de la nada, no, te estoy hablando, por ejemplo, en un lugar que se llama La Matanza, que es el municipio más poblado de toda la provincia. O sea, no te estoy hablando de alguien que vive arriba del monte, que tiene un pozo en la tierra porque no tiene cloaca, no, te estoy hablando de algo que está a media hora del obelisco, o sea, del centro neurálgico de la capital federal, que se fue a Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, donde yo resido, ya te lo he comentado, ¿no? O sea, el 70% son calles de tierra, digamos, hechas pelota, pero en los planos figuran asfaltadas como 15 o 20 veces ya, digamos, ¿no? Eh, bueno, bien, pero llega la campaña política y vos escuchás a esos políticos y te hablan de los satélites en la NASA, digamos, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso son los becerros de oro. Eso es lo que te digo que son las falsedades. Eso es lo que queda, es lo que va a quedar bizarramente expuesto, lo que te vengo diciendo, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de lo social. Para que tenga, o sea, una forma de identificar un becerro de oro, falsas promesas. ¿Cómo sabes que las promesas es fácil de identificar? ¿Cómo sabes que es falsa? Bien, sabes que es falsa no por lo que promete, o sea, lo que va a meter adelante. Prometer es eso, meter adelante, prometer. No por lo que dice que va a meter adelante, sino por lo que metió atrás, que es lo que te explicaba recién. No te olvides que el futuro no es más que un pasado repetido, disfrazado de futuro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Scooby-Doo? Cuando cazaban al villano y le sacaban la máscara. Bueno, si al futuro lo viéramos como un villano y le levantan la máscara, diría pasado, ¿no? Así como en las escenas de Scooby-Doo, digamos. ¿Entiendes? Sería el villano de la película sería el pasado. Porque es eso, el futuro es eso. Por eso es el destino. El destino no es el futuro. La gente mira el destino y piensa en el futuro. Y por eso yo digo, el destino no, el destino es el pasado.
Por eso es tan fácil de ubicarlo. El destino es el pasado. Y por eso apuntamos a un sentido. El sentido, o sea, el futuro hay que crearlo. Si no, como te lo dije tantas veces, vos estás corriendo en la caminadora al lado de la ventana y como ves que todo alrededor tuyo se mueve y vos estás en movimiento, crees que estás corriendo. Pero que vos estés en movimiento y todo alrededor tuyo esté en movimiento, pero vos seguís en el mismo lugar. Bien. Esa es la falsa ilusión del futuro, digamos, ¿no? O como el hámster, es decir, al hámster que en la ruedita sí, está en el mismo lugar en la ruedita. Bueno, bueno, entonces, por un lado tenemos la promesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la promesa está ligada a la esperanza. Porque la promesa se hace sobre algo que te falta, sobre una necesidad, ¿sí? Siempre. Y no te olvides, como lo vimos en su momento, que la esperanza es el peor de los males, tan peor de los males que quedó dentro de la caja de Pandora directamente. O sea, ¿sí? ¿Por qué? Esto porque la palabra esperanza sea mala, no, o sea, sí, esperanza se espera más ansia, sí, pero la esperanza no es que sea mala, porque no hay nada malo o bueno en sí mismo, y menos en un contexto moral, sería lo bueno o lo malo. El problema es cómo se manipula a través de la esperanza, que es esto que tantas veces hablamos, ¿sí? De cómo, de cómo hay ciertos sectores que utilizan cuestiones, ¿sí? De lo que se llama ingeniería social para manipular. Y bueno, la esperanza y la necesidad es un juego básico. O sea, vos querés manipular a alguien, empobrecelo, generar necesidad y generarle promesas de esperanza. Y después prometerle la cura de todo eso, ¿no? O sea, es como en los vínculos, digamos, ¿no? La misma lógica. Pero bueno, entonces, la promesa por eso en la enseñanza no nos basamos en la promesa, nos basamos en el crédito, que es muy distinto. Porque el crédito no es porque lo que no te digo esto y es válido por lo que viene. Te digo esto y es válido porque puedo comprobar que, como te digo yo muchas veces, yo te digo todo esto y te digo y voy al crédito. ¿Qué crédito? Mira, te dije 2024 años de Génesis, taca, 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 taca. Te dije 2023, taca, taca, taca. ¿Te acordás lo que te dije el Mundial? Bueno, mira lo que pasó. Taca, taca. Todo eso que son créditos. ¿Sí? Créditos. Bueno, entonces no es promesa. Entonces, el crédito está relacionado al aval, o sea, un crédito es eso. Yo te digo algo y mi palabra tiene un aval, tiene una garantía, ¿sí? Tiene un valor en sí misma. No es una promesa, no es un pagaré, no es un cheque, no, tiene un aval. Es como originalmente funcionaba el dinero, ya que estamos hablando de valor. El dinero originalmente, ¿sí? Y no hace tanto tiempo, como se ve, ya que antes hablamos de la edad media, bueno, en la edad media, vos ves las películas que andan con la bolsita, con las pepitas de oro, bueno, bien, o con las monedas y todo eso. Bueno, cuando los bancos, ¿cómo nace el banco? El banco nace porque a un tipo se le ocurrió una idea, que es, mirá, vos traeme el oro que vos tenés y yo te doy un papel que dice cuánto oro tenés. ¿Por qué? Porque vos ibas a la verdulería y ibas a comprar un tomate y te decían eran tanto y no tenías cómo fraccionar el oro a lo mejor. Entonces, nada, era un quilombo, no se podía fraccionar. En cambio, un papel es fácil de fraccionar, digamos. Una letra, en realidad una letra de cambio, así nació. Era una letra de cambio. Entonces vos, vos ibas, comprabas y te lo notas. Entonces después ibas, ¿sí? Y se actualizaba, así nace el dinero como tú. Bueno, ¿eso qué era? Lo que vos tenías en el banco era un aval, un garante de lo que decía ese papel. Entonces, ese papel tenía valor porque lo que decía estaba respaldado por algo.
Bueno, así se supone que funcionaría la economía. Justamente el problema de la inflación, por ejemplo, es cuando se emite dinero que no tiene respaldo, porque se supone que todo dinero tendría que tener un respaldo. O sea, para un Estado, cuando emite billetes, tendría que tener su correlato en oro en las reservas. Cuando no lo tiene, esa emisión de dinero no tiene respaldo, entonces no tiene valor, entonces genera inflación, digamos. Por ejemplo, bueno, con la palabra sucede exactamente igual. O sea, todo esto entonces para entender por qué las promesas van de la mano del becerro de oro. ¿Está? Bien. Vamos a ver otro tipo de becerro de oro. Otro tipo de becerro de oro es el que también, todo está ligado a la promesa, ¿eh? Nada más que bajo distintas lógicas. Lo que promete un gran resultado con el mínimo o sin esfuerzo. Con el mínimo esfuerzo o sin esfuerzo. Eso es un becerro de oro. Por ejemplo, yo vengo un día y les digo, gente, miren, tengo un negocio buenísimo. Vos me das tu dinero y yo te ofrezco una rentabilidad del 50% en dólares mensuales. Bien. Capaz que yo te digo eso y no tenés la más puta idea, no necesitas estar en el mundo de la finanza, ¿sí? Pero que alguien venga y te ofrezca una rentabilidad de un 50% en dólares es como que no existe. Sí, es como que, ¿está? Bueno, pero ¿saben qué? La mayoría de las estafas funcionan así. Y hay gente que lo cree, ¿sí? ¿Por qué? Porque confían en el becerro de oro. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro psiquismo tiene una ilusión, y su ilusión ¿cuál es? Conseguir lo máximo con lo mínimo. ¿Por qué? Porque acuérdense que uno de los mecanismos de nuestro psiquismo es ahorrar energía. Entonces, en ese mecanismo de ahorro de energía que tiene nuestro psiquismo, mientras más pueda conseguir con la menor cantidad de energía aplicada, buenísimo. El negocio es lo que el psiquismo quiere, ¿sí? Para funcionar. Ahora, eso trasladado a otras cosas, lo que produce es que vos te encuentres con eso, con correlatos externos que se apoyan en eso, y bueno, nada, te terminás metiendo después con un cositorto, digamos, ¿no? Que son esa gente que te ofrece el oro y el moro, y nada, después lo que pasa es que se quedan con tu guita, digamos, ¿no? Este, entonces, ahí tenés, ¿sí? O sea, es una estafa eso. Bueno, bien. Las promesas que vimos antes también. O sea, podríamos ir ubicando al becerro del oro en el orden de una estafa, una falsa promesa. Una promesa que no tiene correlato, ¿sí? Y por eso es una estafa. Entonces, si te digo que es estafa, es más fácil entender que puede ser una estafa en lo real, como las que te acabo de mencionar recién, ni hablar en el mundo, ahora sí, de espiritualidad, transformación personal, desarrollo interior, que es esto de, te ofrezco que vas a resolver y vas a lograr en tu vida a costo cero, digamos, ¿no? O sea, anda a dormirte que mañana cuando te levantás, ya está. O sea, anda, escribir en un papelito todo lo que eres en tu vida, que mañana cuando te despiertes ya el universo te lo va a proveer, digamos. Eso también son becerros de oro, ¿sí? Y eso también. ¿Por qué? Porque te lo expliqué de una manera simple. No existe el logro sin esfuerzo. No existe la transformación sin esfuerzo. Y yo soy el primero que te digo que además en este camino el esfuerzo es supremo. O sea, fíjate, todo lo que te digo siempre es todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo te digo, mira, esto es difícil, imposible, es inconfortable, es incómodo, no es para todos. O sea, todo el tiempo yo te estoy diciendo, básicamente, vea que no lo vas a lograr, ¿eh? O sea, mirá que esto no es fácil, ¿eh? O sea, no me venga. Además, no me rompa las bolas diciéndome que es difícil. Ya sabemos. No quiero escuchar que me digas que es difícil. Ya te lo dije yo, es difícil, punto, ya está. Bueno, es todo lo contrario, ¿ves? Y yo agarro y te pongo de cara la herida narcisística y te digo, mira, vamos a ver tu elefante blanco,
Porque si vos no ves el elefante blanco te va a ver a vos, te va a coger de arriba abajo, ¿no? Y bueno, o sea, bien, entonces, agarro y te lo digo, ¿sí? O sea, no te vendo humo ni cuestiones, te digo lo que es. Y después, además, ves que es así. O sea, realmente la transformación, la verdadera transformación interior, la que es una transformación. Y ahora cuando te explique el otro vas a entender. Entonces, también está el correlato del becerro de oro en lo que sería la transformación personal, el desarrollo interior, la espiritualidad, la religiosidad y todas esas cosas bajo esa lógica de lograr, lograr lo mayor con lo menor, ¿sí? Así que ojo, porque no. Obviamente, ya sabemos, hay toda una energía además, hay toda una movida que tiene que ver con la ingeniería social que hablábamos antes también, en que vos quieras sin esfuerzo las cosas. A nivel de los países, lo vemos mucho y se llama el estado presente. O sea, no te esfuerces. No, vos no te esfuerces, que nosotros lo vamos a sacar a los que se esfuerzan para darte a vos. ¿Sí? Porque justamente con esa lógica se genera pobreza y, como te dije antes, si hay pobreza, hay posibilidad de promesas. O sea, bien, digo, está en todos lados esto, digamos, ¿no? Pero hay una cultura del no esfuerzo, ¿sí? Porque además se confunde esfuerzo con sacrificio, que no tiene nada que ver igual, ¿eh? Pero ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo es una acción requerida para un cuerpo que está en estado de cero velocidad, o sea, en estado neutro, tenga movimiento. Es un esfuerzo eso. El esfuerzo es una fuerza que genera movimiento. Eso es el esfuerzo. O sea, sin esfuerzo no hay movimiento. ¿Sí? O sea, vos si estás sentado y tenés que pararte y moverte, es un esfuerzo. Si te duele la cintura, necesitas más esfuerzo que si no te duele la cintura. Pero a lo que voy es que siempre es un esfuerzo. ¿Sí? Todo es un esfuerzo. Bien, bien. Ahí tenés entonces otro becerro de oro. O sea, todos los becerros de oro tienen que ver con las promesas de lo fácil o de lo mucho con lo nada, básicamente. ¿Sí? Para que lo entiendas. Y pueden estar en todo aspecto, en el aspecto político, social, en el aspecto, como te decía, de lo personal, en el aspecto de lo laboral, ¿sí? Estafas, etcétera. Puede estar disfrazado de todos esos colores. Bien, ahora vamos a lo genuino y a la otra parte. Que acá donde está acá donde te llevas la sorpresa del día. Porque te voy a dar una definición para que entiendan lo genuino que antes te ha puesto, mira, y te lo firmo un cheque en blanco al que quieras levantar la apuesta, te ha puesto $1.000.000 que lo que te voy a decir ahora no lo escuchaste nunca antes. Y te lo firmo, donde quieras, de esta definición de lo genuino. Y no porque me la voy a inventar, porque no es que me voy a sacar una cosa, voy a hacer una cosa de esa que, no, no, cuando lo escuches vas a entender todo. Primero que como vengo diciéndote, lo genuino tiene que ver con lo sincero, ¿sí? Y ya sabemos que sincero quiere decir sin ser, ¿sí? O sea, cuando yo soy sincero, sincero no quiere decir la verdad. Eso es un error, porque ahí estás asociando la sinceridad a la verdad. Y una cosa es ser honesto y otra cosa es ser sincero. No es lo mismo ser honesto que ser sincero. Está muy bien ser honesto, pero no tiene nada que ver. Acá estamos hablando de sinceridad. Ya saben que en la enseñanza justamente aprendemos a diferenciar muy bien estos pequeños detalles en palabras, ¿sí? Porque justamente es lo que nos marcan toda una diferencia tremenda en lo que implica un desarrollo. Entonces, la sinceridad la asociamos, nosotros asociamos muchas cosas porque nos queda cómodos y porque vuelvo a decirte, como necesitamos ahorrar energía, terminamos simplificando un montón de cosas porque es parecido.
Entonces lo hacemos costumbre y nos queda cómodo. Entonces después todo lo mismo. Y sí, uno diría, sincero, sinónimo de decir la verdad. Sin embargo, no tiene nada que ver. Sincero es sin ser. ¿Y sin ser qué quiere decir? Que yo puedo decir algo sin defender mi importancia personal. Eso, porque vos no podés ser sincero cuando tenés que defender tu importancia personal. Cuando tenés que defender lo que sos, que es la importancia personal. No podés ser sincero. Porque quiere decir que hay cosas que no vas a reconocer, ¿no? Aportes, cosas, o sea, bien, a ver, viene alguien y te dice, no sé, por ejemplo, un ejemplo, viene alguien y te dice, che, me es muy difícil hablar con vos porque no tenés diálogo. Cada vez que te digo algo, ¿sí? Tenés lengua de oro, de víbora, y te defendés, como si te estuviera atacando. Estoy diciendo algo que muy factiblemente le haya sucedido en algún momento a cada uno de ustedes. Es un hecho muy común esto que te digo, no tiene nada del otro mundo, es muy normal. Bien, ser sincero tiene que ver con que vos puedas reconocer que lo que el otro te dice, sí, lo podés reflexionar y darte cuenta que es así. Eso es ser sincero con uno mismo. O sea, no defendés el ser. Si vos defendés el ser es que eso que el otro te dice, en vez de ni siquiera tomarlo como una información y evaluarla, a ver si aplica o no aplica, porque, a ver, mi perspectiva es una información. Vos esa información la podés tomar, la podés descartar, o podés tomar una parte y descartar otra, porque es información. Cuando nosotros hablamos, dialogamos, ¿qué intercambiamos? Información. Información de distintas perspectivas, lo que se dice comúnmente puntos de vista. Ese punto de vista es eso, es una información. Yo desde este lugar tengo acceso a esta información, te la comparto, que vos no tenés acceso desde ese lugar. Ante eso, vos lo tomás, lo descartás, o tomás una parte y descartás la otra. Bien, eso es ser sincero. Si vos defendés y te sentís atacado por lo que el otro te dice, entonces, no sé, le contesté, eso, ¿ves? Y no tiene nada que ver con la verdad. Bien, entonces, ser genuino, y lo genuino, tiene que ver con lo sincero. Porque lo genuino es justamente aquello, ¿sí? Que yo puedo llevar adelante desde esa sinceridad. O sea, lo genuino nace a partir de la sinceridad. Quiere decir, lo genuino surge a partir de que no hay ser. Por eso lo genuino está relacionado a la genialidad, o sea, al genio. El genio de la lámpara, nos dice la, el cuento, si vos frotas la lámpara, y depende de qué lámpara frotes, es el tipo de genio que sale, digamos, ¿no? Pero bueno, vayamos a la lámpara común y corriente, a Aladino, bueno, ¿sí? Donde aparece el genio, ¿y qué hace el genio? Cumple deseos, digamos, o sea, el genio, lo genuino, la genialidad, está relacionada al deseo, y el deseo única, y el cumplimiento del deseo, o sea, pero no a que aparece el genio y te lo cumple, sino a que vos lo podés expresar, vos podés decir, yo deseo tal cosa. Sin ir más lejos, yo les hago la apuesta también, ahora de otro nivel, no como la de antes, que es, vos sabés que muchas veces lo que más te cuesta es definir que vos puedas poner en palabras lo que deseas, no lo que querés, no lo que te gusta, no, lo que deseas, el deseo. Bueno, contactar al genio implica que vos te la puedas ver de cara al genio, implica que vos puedas expresar tu deseo, que puedas reconocer tu deseo. Si no, el genio, si vos no expresás tu deseo y además no lo expresás con claridad, lo que el genio hace es cualquier cosa, ¿no? Como los chistes que ya hemos visto, ¿se acuerdan? El pájaro grandote, ¿sí? El señor ese que le faltaba una pierna y pide que se la emparejen y le sacan la otra, bueno, todo eso es bien. Bueno, entonces,
Entonces, el genio, ¿sí? Lo que hace, la genialidad, básicamente lo que hace es materializar tu deseo. Esa es la genialidad. Pero gracias a ser sincero, o sea, vos, al no tener ser, no tener que defender el ser, es que podés expresar un deseo. Todo esto más o menos es lo que hablamos. Ahora viene lo que nunca escuchaste. Lo genuino, el genio y la genialidad, como ves, tienen algo en común. Y eso que tienen en común, ¿qué es? ¿Qué es? El gen. El gen. Ahí Nico levantó la mano, creo que iba a decir eso. Bien. Cuando es así, no levanten la mano, díganlo, tienen las ideas. El gen. Genuino, genio, genialidad, gen. ¿Qué es un gen? ¿Qué es un gen? El gen es el compuesto básico con el que estamos hechos. O sea, con lo que está armado, los genes es la disposición básica con la que está armada ¿qué? Nuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Y nuestro cuerpo qué es? Lo real. Lo real, o sea, el cuerpo es lo real, o sea, de acuerdo a las disposiciones del gen o de los genes, no vamos a entrar en medicina ahora a hacer toda la lógica. Si quieren, veanlo ustedes. Pero no te olvides que los genes determinan un montón de cosas en vos. Y justamente que nosotros seamos humanos y no monos es porque hay algunos genes, ¿sí? Que cambian y todo eso. Bien, bárbaro. Ya esto es todo. O sea, hablar de que lo genuino, el genio y la genialidad están directamente relacionados a un gen, o sea, es un gen, ya es algo que no escuchaste antes. Pero lo mágico es lo que viene ahora. Porque, bien, el gen en sí mismo, sí, pero ¿cómo se llama el estudio del gen? Genética. Genética. Gen ética. Gen ética. O sea, ese gen que tiene que ver con la genialidad, y la genialidad es poder decirle al Dios, mi deseo, con lo genuino, con el genio, es la gen ética. Es la ética, obviamente, ¿sí? La capacidad que yo tengo de ser coherente entre lo que digo, lo que hago, lo que siento y lo que pienso. O sea, esa es la ética. Entonces, cuando hablamos de 2025, lo genuino versus lo falso, podríamos ubicar, sacando lo genuino con lo que hablamos recién, con lo genético, la genética. Y entonces yo te pregunto, dentro de tus genes, ¿está el gen de la ética? La respuesta es no, porque no hay gen de la ética por biología y por naturalidad. Pero crear ese gen en nosotros, ser nosotros quienes lo creamos, modificando nuestra genética, es lo que nos conecta con lo genuino. Porque como te dije, ¿qué es el genio? Aquel que materializa tu deseo. ¿Y qué vimos? Que los gen y la genética, que es entender la composición de lo real. Entonces, con la ética y con la genética que te digo recién, uno puede reordenar los genes de la realidad. Y así es como se materializa el deseo.
¿Alguien había apostado el $1.000.000 que me gané? ¿Alguien se lo gané a alguien o lo perdí? Ni me animo a apostarte. Ya sé que ganás. Yo vuelvo a decirte, desde la sinceridad, ¿alguna vez habías escuchado a esta anudación de lo genuino? No, Cristian. Gracias. Bueno, de nada. Entonces, ¿sí? Cuando hablamos de lo genuino versus lo falso y del 2025, año del becerro de oro, por lo tanto, lo falso estaría del lado de lo incoherente, para sintetizarlo, y lo genuino del lado de lo coherente. Y sí, y es tal cual. Una falsa promesa es una incoherencia. Bueno, o sea, ¿qué voy con esto? Es que si vos tenés que detectar rápidamente de qué lado estás vos o de qué lado hay una propuesta, pues simplemente lo que tenés que observar es si eso es o no es coherente. Si es coherente está al lado de lo genuino, si es incoherente está al lado del becerro de oro. Y para eso lo que observas es el crédito. Por eso es tan importante el crédito, porque el crédito es lo que, como te decía, es la palabra que tiene o no tiene aval. Es la palabra que tiene o no tiene aval. O sea, es una palabra que tiene una garantía. ¿Sí? Es lo que originalmente tenía la palabra. Y es el valor de que si yo te digo tal cosa, es tal cosa. O sea, no hacía falta que tengamos que firmar un papel, no hacía falta que tengamos nada. Si yo te decía A, es A, punto. Ya está. Bueno, ese valor se ha perdido. Justamente por todo esto que vengo diciéndote. Que te contaba del falso, ¿no? Del becerro de oro. Pero entender entonces que lo que vos tenés que conectar, lo que tenés que crear es, tenés que transformar tu genética, tenés que transformar tu genética, o sea, le incorporamos, y no te olvides de algo, para que lo entiendas. Venimos del 2024, año del Génesis. O sea, bien, todo tiene una lógica, todo tiene un correlato, todo tiene una mecánica. No es azaroso, no es, no, cuando yo te digo que yo las cosas las hago siguiendo una lógica, el mito, y esto es lo que yo te invito a que hagas. Y por eso te digo, y el primer paso para eso es que planifiques. No hay manera de que puedas hacer sin planificar, o sea, venimos del 2024 año del Génesis y pasamos al 2025 año o de la genialidad, o sea, no puede haber, ¿y qué era el Génesis? Como decíamos, ¿no? El reordenar los elementos. ¿Y qué te digo que es lo genuino, el genio? El reordenamiento de los elementos. Vos los ordenás genéticamente. Como ves, no es que son cosas totalmente aisladas, separadas, no, es una continuidad. Es una continuidad. Bien.